buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de platicar con ustedes un momento. Traje una pequeña presentación, son básicamente algunas gráficas con la intención de que pues ilustrar parte de las ideas que vamos platicando. Bueno, la idea es dar un recorrido breve, simple, de lo que ha sido este periodo de crisis, ¿no? Y para nosotros, más o menos, si vamos siguiendo la prensa, nos damos cuenta que esto pues ya tiene mucho tiempo. Esto está ya en 2008 y desde entonces se habla ya de la crisis, ¿no? Tiene su origen básicamente en los Estados Unidos, es una crisis financiera. Naturalmente, bueno, pues este tipo de burbujas tienen esa particularidad que nadie sabe exactamente cuándo van a estallar. Todo el mundo aprovecha lo que se conoce como el rally de ganancias. El problema es que eventualmente estallan y arrastran a todo mundo, ¿no? Lo interesante de esta crisis es algo que vengo señalando en varios lugares. Ya ha durado bastante. Si ustedes alcanzan a ver la gráfica inferior, lo único que indico ahí es el número de meses en los que ha durado la crisis en términos de desempleo. Y bueno, pues esta crisis, con tanta interconexión entre países, ya va a llevar prácticamente 5 años y todavía no se alcanza a recuperar los niveles de empleos previos, ¿no? Entonces, históricamente va a pasar a la historia como la crisis más larga en términos de sus costos sociales, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, de ser una crisis financiera, ha pasado y se ha transformado en una crisis de deuda de los gobiernos. Ya todo el mundo habla de esta parte de cómo los gobiernos europeos están sobreendeudados y entonces la credibilidad, las tasas de interés y todos esos fenómenos que efectivamente terminan ahorcando a la población. Porque si ustedes ven la gráfica, no sé si alcance a distinguir, pero son países desarrollados y es el monto total de su deuda pública. Eso significa lo que el Estado le debe y tiene como deuda, ¿no? Entonces, hay gobiernos, recuerden, bueno, pues el gobierno es una fracción de la economía, no es toda la economía. Entonces, para que un gobierno deba el 100% de todo el valor de la economía, pues entonces es muchísimo. Tenemos gobiernos que todavía no han generado problema por otras cosas, pero vean por ejemplo el caso de Japón, ¿no? Es un gobierno que su deuda pública es 240% su propio PIB, que de por sí Japón pues es una economía tremenda, todavía es la tercera economía del mundo. Imagínense arrastrar un gobierno ese tamaño de deuda. En segundo lugar tenemos a Grecia, que bueno, ya todo el mundo conoce esa historia, una economía que para nada tiene el tamaño de Japón, pero que bueno, de ahí viene el grueso de su tragedia. Y seguimos: Italia, Irlanda, Portugal, son las naciones de las que se hablan todos los días en la prensa. Ese es el tamaño de la carga que tienen que ir resolviendo los gobiernos y por los cuales pues ahora vemos que una de las razones por las que las autoridades recomiendan pues austeridad, y austeridad significa reducción del gasto público, reducción de pensiones, reducción incluso de beneficios sociales, cancelación de programas. Por eso entonces uno prende el televisor y ve el arrastre que tiene eso en la población. Manifestaciones, la gente protestando porque dice, si yo no causé la crisis, ¿por qué tengo que estar asumiendo los costos, ¿no? Entonces, mucho de este drama es no solamente lo profundo de la crisis, sino lo largo que se está convirtiendo. El ejemplo más triste pues es el de una economía débil como la griega. Lo que yo les muestro ahí es la tasa de crecimiento del PIB griego, que en principio pues era una economía que venía creciendo, todavía en las Olimpiadas pues era una economía que no parecía tener muchos problemas, y ya de manera prácticamente sostenida los últimos 4 años han sido de contracción económica. Su PIB, en lugar de ir creciendo, se ha ido cayendo y se ha ido siendo cada vez más pequeño. Y para que noten lo fuerte que es esto, les doy un dato: México como país nunca en su historia moderna, nunca, a pesar de tener una larga tradición de crisis, nunca ha tenido 2 años seguidos de contracción. Hemos tenido años muy malos, ¿no? Y se hunde la economía, pero típicamente al año siguiente rebota.
hay un crecimiento positivo. Todo el mundo sufre, se queja, etcétera, pero lo que significa pues de que 4 años seguidos la economía se vaya haciendo cada vez más pequeña es un desastre social, económico, político, etcétera. Y bueno, todo eso lo refleja la prensa. La siguiente, por favor. Si nosotros tomáramos esa creación de riqueza y le empezáramos a restar lo que ha significado la caída de la economía griega, tendríamos como se aprecia ahí una colina, ¿no? O sea, llega a su punto máximo y de ahí hacia abajo. Si a partir de este año la economía griega se estabilizara y empezara a crecer a partir de este año, decíamos, se acabó, ¿no? Ya, no más. Y ahora se empezaría a recuperar. La siguiente gráfica nos mostraría, bueno, la idea es mostrarle lo siguiente. Si hoy se acabara la crisis, ¿en cuánto tiempo recuperaría Grecia el nivel que tenía previo? Y a lo mejor no se nota bien, pero para las personas que estén interesadas les puedo distribuir la presentación, pero prácticamente estamos hablando del año 2025, una cosa así. Entonces, imagínense lo que significa pues para generaciones enteras que les tocó la mala fortuna de salir, de terminar su universidad, de emprender un negocio, en un momento en el que para recuperar el mismo tamaño de pastel que tenía la economía griega antes de la crisis de 2008, tienen que pasar 15 años. Entonces, no solamente son los mal años de caída, son los años en los que está creciendo, pero no recupera el tamaño que tenía antes. La población aumenta, las necesidades suben, etcétera. Entonces, todo eso se suma. El siguiente caso es otro caso igual, más cercano a nosotros, es España. No ha sido tan fuerte, pero bueno, vean otra vez. Igual, la que está a su izquierda es el crecimiento de la economía, malo, pero la que está a su derecha ya es este índice acumulado de crecimiento, que igual es una destrucción, vean como colina abajo, y naturalmente otra vez el mismo ejercicio. Si a partir de este año la economía española dejara de caer y empezara a recuperarse, que ya sería una buena noticia, con las expectativas de expansión tendríamos entonces que España volvería a recuperar su nivel de empleo y de vida prácticamente en otros 10 años más, ¿no? Entonces por eso se habla de generaciones perdidas, generaciones que pues efectivamente egresan de las escuelas y no encuentran una opción decente, y España se ha convertido ya en un país expulsor de mano de obra, ¿no? Jóvenes que desesperados buscan alguna oportunidad donde sea, en las condiciones que sean, y eso pues imaginen todo el impacto social, familiar, político, etcétera. Ahora, ahí yo les pongo dos gráficas, son tasas de desempleo. La que se nota como naranja es lo que corresponde a España, niveles de 27, 26% de toda su PEA, y si nos vamos a niveles de la juventud, de edad de los jóvenes, pues ahí está arriba del 50%. Bueno, la azul es la tasa de desempleo de los Estados Unidos, son los mismos niveles, pero cuando Estados Unidos estaba en la Gran Depresión, 1929, 1930, 31, 32, imagínense. Claro, alguien dirá por aquí, no es tan grave porque, o más bien, no son comparables porque España tiene seguro de desempleo, el nivel de vida es más alto, es cierto, pero hoy España está viviendo los mismos niveles, las tasas de desempleo que Estados Unidos tuvo en esa Gran Depresión, ¿no? Bien, ¿cuándo se puede terminar esta caída? Porque ya son, repito, 5 años en los que parece que nada más vamos cambiando de país, pero no termina pues la economía de despegar. Lo que ustedes ven ahí es una expectativa que tiene Fondo Monetario Internacional respecto a cuándo los países dejarán ya de sufrir por su deuda y podrán empezar a ver cómo empieza a reducirse, ¿no? Entonces es como aquel que tiene una tarjeta de crédito. Uno dice, bueno, en la medida en que vayas pagando, no garantiza que la deuda vaya cayendo, depende de cuánto puedes ir pagando, la deuda puede ir llevando a un punto máximo y de ahí empieza a volverse manejable. Lo mismo los gobiernos. El caso es de que países muy castigados, en general se espera que en un par de años o este mismo año ya consigan darle esa vuelta a su problema de deuda. El único país que no tiene para cuándo se pueda estimar eso es efectivamente el caso de Japón, que ya vimos que es un
una deuda brutal, y el caso de España. Entonces, ni siquiera hay cálculo para cuándo pueda entonces darle la vuelta. ¿Qué le está pasando a la economía? La economía ya está siendo jalada básicamente por cómo crecen los países en desarrollo. Ya la locomotora ya no está pues en Europa, en Estados Unidos, sino el grueso de ese poder de crecimiento está en los países en desarrollo, llámese Rusia, China, India, Brasil y pues México, por supuesto, ¿no? Entonces, el 80 y tantos % de todo lo que crece el mundo ya es consecuencia o es producto de las economías en desarrollo. Claro, las economías en desarrollo no tienen ese problema de endeudamiento. Si acaso yo podría señalar el caso de la India, que es el caso de un endeudamiento público muy alto, casi el 70% de su PIB lo debe nada más el gobierno, pero de ahí en más, noten, son prácticamente niveles mucho más bajos que los que vemos en los países de primer mundo. Es por eso que en gran medida se habla que los países en desarrollo o los emergentes pues están de moda, tienen cierto atractivo para los mercados, para los inversionistas, porque de entrada pues no están paralizados como las naciones desarrolladas, ¿no? Y la siguiente, por favor. Bien, nuestro país, México, el impacto que puede tener su economía con respecto a lo que pasa en Europa, lo que pueda contaminar a Estados Unidos, pero básicamente nuestro país depende de la salud económica de los Estados Unidos, ¿no? Eso es un hecho y el problema en los Estados Unidos no ha terminado de acabarse. Hay un plan de ajustes fiscales muy fuerte que se está haciendo y de hecho va a implicar que en promedio cada familia norteamericana tenga aproximadamente que pagar $4,000 más en impuestos. Naturalmente eso va acompañado no solamente de subir impuestos, sino de recortar el gasto público. Entonces vean cómo ambas medidas no son buenas señales para la economía, porque por un lado dejas a la gente con menos dinero para gastar y por el otro lado el propio gobierno, que es una palanca de actividad económica, reduce su gasto. Entonces es como poner a dieta a alguien que tiene un problema, ¿no?, económico, ¿no? O sea, ya no comas, etcétera, pero de entrada no está recuperado. Entonces parece ser no una muy buena idea. Esas dos gráficas que ustedes ven es la vinculación económica entre México y Estados Unidos. Entonces no es necesario hacerle muchas pruebas, nada más vean cómo se siguen. Y las que están en la parte izquierda es la producción industrial. Entonces básicamente son series que se van siguiendo. Claro, nuestra dependencia es, o nuestra, vamos a llamarle de forma elegante, nuestra vinculación es muy profunda. Entonces, naturalmente sería iluso pensar que si la economía norteamericana se enfría, a nosotros no nos pasa nada. Y de hecho este año ya se notan señales de ese enfriamiento. Las exportaciones mexicanas, las exportaciones vienen cayendo, vienen creciendo cada vez a una tasa menor. Y eso empieza a trasminar en todos los sectores de la economía. Este año nuestra economía mexicana va a crecer menos y ya empieza a notarse en sectores internos. Por ejemplo, vean ustedes lo que es el sector comercio, las ventas de todo lo que es la Asociación de Tiendas Departamentales, la ANTAD, o el sector de ventas al menudeo, ya está en los rangos negativos. Entonces, otra vez, es un ajuste en el cual primero vemos cómo se transmite por la parte industrial y termina reflejándose en la calle a nivel comercial. La gente dice no hay dinero, pues entonces empiezo a comprar menos y eso a su vez repercute, ¿no? Y la otra gráfica, que si se aprecia, ya está también en la parte negativa, en ese eje horizontal que señala el 0, de cómo efectivamente el índice de actividad económica, el IGAE, pues ya otra vez ya trae números negativos, ¿no? Bien, ¿qué yo podría marcar como temas que marcan esta desaceleración en la economía mexicana? Se están creando menos empleos formales, de hecho no se ve ahí muy bien, quizá porque la serie está muy delgadita, pero prácticamente es el peor trimestre de los últimos 3 años en que la economía se viene recuperando con creación de apenas 6,000 puestos de trabajo, una cosa realmente muy pequeña. Las remesas naturalmente dependen de qué tanta actividad haya en Estados Unidos y si allá se empieza a congelar el asunto, pues entonces cómo contratan paisanos y estos cómo mandan dinero, ¿no? Entonces
también vemos, si no una caída, un congelamiento. Y un tema que, bueno, todo el mundo lo entiende, el tema de la inflación. La parte en alimentos está creciendo mucho. La parte que se le llaman los especialistas no subyacente, y cuando ya vemos a detalle a qué se refiere, la parte granos, la parte comida, tiene una inflación del doble o un poquito más de lo que efectivamente viene la inflación general. Y eso efectivamente la gente lo entiende muy bien, porque pues es con lo que se enfrenta a diario para poder ofrecer de comer a su familia, ¿no? Entonces es un tema efectivamente que viene por otros factores, sequía, aumento de los precios, lo que sea, pero se suma a un escenario en el cual la actividad económica viene con un menor dinamismo. Todavía no es recesión, pero sí la economía se está contrayendo. Bueno, este año, si bien la expectativa era que la economía va a crecer, por supuesto. Traemos una inercia de la cual veníamos arrastrando y sin embargo ya todo el mundo ajusta el número a la baja. Hoy el consenso es que la economía mexicana este año va a crecer un 3%, lo cual es insuficiente para las necesidades sociales que tenemos como país. El año pasado casi alcanzamos el 4%, que es mejor que un 3%, pero otra vez todavía nos quedamos un poco cortos. Y al final, pues algo tenemos que hacer con este país, ¿no? Con esta economía, porque si bien nos damos cuenta, sexenalmente, pues hemos quedado a deber, y eso explica mucho el por qué vemos cómo las carencias se van acumulando y cómo la presión social pues sigue aumentando. Lo que ustedes ven ahí es crecimiento promedio por sexenio en términos reales. Si la economía crece, pues entonces no solamente hay más ventas, sino que hay requerimiento y hay necesidad de más, se crea más empleo formal y a su vez el empleo genera capacidad de compra y la gente aumenta su nivel de vida y puede planear, etcétera. Hay muchos aspectos positivos de nuestra economía, por supuesto. Nuestra economía no es ni Grecia, ni ahorita tiene los problemas de España, pero efectivamente el tema que nos queda pendiente y con lo cual esperemos que se resuelva pronto es el crecimiento. Les agradezco mucho por su atención y su paciencia. Yo concluyo con esto mi participación y bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación.